Bueno, buenos días muchachos. Primero que todo, espero que se encuentren bien y en la clase de hoy vamos a continuar con la parte de variables y operadores. Entonces, esto pues obviamente enfocado en programación en MakeCode. Que MakeCode ya habíamos dicho que se utiliza la programación basada en bloques. Entonces veamos qué es una variable. Una variable es un espacio de la memoria del computador que permite almacenar información de un determinado dato. ¿Listo? Ya habíamos visto variables en matemáticas, como por ejemplo x, y, etc. A la x le asignábamos un valor y ese puede ser un ejemplo de una variable. ¿Por qué se llama variable? Porque el dato puede variar. ¿Listo? Las variables existen de varios tipos. El primero de ellos es la variable tipo numérico. Entonces, las variables numéricas simplemente pues utilizan un número, ¿cierto? ¿Y qué van a almacenar dentro de ellas? Valores numéricos. Por ejemplo, x igual a y, si bien la x es una letra, dentro de esa variable x puede almacenar un número que puede variar, ya sea del 1 desde el menos infinito hasta el infinito. Existen otro tipo de variables que son las variables de tipo carácter. ¿Y qué van a almacenar estas variables? Pues caracteres, como por ejemplo una palabra. Hay otro tipo de variables que son las variables lógicas. A este tipo de variables también se le conocen como variables booleanas y permiten guardar estados lógicos. Como habíamos visto en las proposiciones, los estados lógicos pueden ser verdadero o falso. Entonces vemos aquí un ejemplo. X igual 1. Entonces la variable x se le ha asignado el valor numérico de 1. Ese es un ejemplo de variable numérica. De variable tipo carácter puede ser la variable palabra, que se le ha asignado la palabra de programa. Entonces yo sé que en la variable palabra se ha almacenado una palabra que es programa y yo la puedo llamar cuando yo quiera. Y un ejemplo de una variable booleana puede ser almacenar en la variable respuesta el estado falso. ¿Listo? Vemos acá que para ingresar a variables en MakeCode, simplemente pues yo me voy en el menú, me voy a la pestaña de variables y aquí ya puedo crear una variable y utilizarla. Por ejemplo, aquí se ha creado una variable que se llama palabra y una variable que se llama x. ¿Listo? Para operar estas variables o hacer algo con estas variables, pues están los operadores. Y los operadores son elementos dentro del programa que se pueden aplicar a una expresión o a una instrucción. ¿Listo? Por ejemplo, 2 más 2. ¿Listo? Ahí se aplicó a los operandos 2 y 2 la suma. Entonces los operadores pueden ser de tres tipos en MakeCode: aritméticos, de comparación y booleanos. Los aritméticos ya los conocemos, ¿cierto? Son la suma con el signo más, la resta con el menos, la multiplicación con el por, la división con el símbolo de división y la potencia con doble asterisco. ¿Listo? ¿Dónde encuentro estos operadores aritméticos? Pues en el menú simplemente selecciono la parte de matemáticas y voy a encontrar los operadores. Aquí está el más, el menos, el por, el división, y este de aquí lo puedo variar para que se transforme en cualquier operador aritmético que yo necesite. Los operadores de comparación, como ya lo habíamos visto en las tablas de verdad, pues pueden ser de distinto tipo, ¿no? Pueden ser
mayor o igual, menor, menor o igual, mayor, igual y diferente. Listo, igual, diferente, menor o igual, menor, mayor y mayor. ¿Cómo ingreso a estos operadores? En el menú me voy a lógica y encuentro los operadores de comparación y también encuentro los operadores booleanos. ¿Listo? Aquí está el i, acá abajo está el o, el no o la negación, los estados lógicos verdadero y falso, etcétera. Aquí en boolean, en lógica, puedo encontrar más operadores o por decirlo así, más bloques con los que yo puedo utilizar estos operadores. Como ya dije, los operadores booleanos pueden ser la conjunción y, la disyunción o, la negación no, los estados verdadero y falso, como lo habíamos visto pues en la parte de matemáticas de lógica. ¿Listo? Entonces vamos a ver rápidamente un ejemplo para no quitarles mucho tiempo, muchachos. Realice un programa que al presionar el botón A, ¿en qué? En la microbit, ¿no? ¿Y en qué vamos a hacerlo? En MakeCode. Asigne la variable x igual a 3 y al presionar el botón B, realice la siguiente operación, o sea, a x lo eleva al cuadrado y le resta 3. O sea que ¿cuánto me tiene que dar? 3 por 3, 9, menos 3, 6. ¿Listo? Luego, al presionar el botón A más B, compare si X es mayor que y si esto es verdadero, muestra una carita feliz. Pero si X es menor que Y, muestra una carita triste. Entonces vamos a hacerlo. Me voy a dirigir makecode.microbit.org. Le doy clic en nuevo proyecto, ejemplo, comparación, operación y comparación, de dos variables. ¿Listo? Crear. Y siempre, pues ustedes ya conocen la presentación de MakeCode, siempre me van a aparecer dos bloques, uno que dice al iniciar y el otro para siempre. Estos dos bloques no los necesito y los voy a eliminar. Listo. Entonces, como la primera parte me dice que al presionar el botón A asigne la variable x igual a 3, entonces voy a hacer esa primera parte. Entonces me voy a entrada para buscar el botón A, ¿cierto? Aquí está el botón A. Recuerden que este botón lo puedo cambiar por B o A más B. Y ahí ya tengo mi botón A. Ahora sí le tengo que asignar la variable X, ¿cierto? Entonces para crear una variable me voy al menú de variables, en esta parte de acá. Le doy clic en crear una variable y le doy el nombre de X. Y doy clic en aceptar. Miren que ya creé la variable X. Listo. Me aparecen tres bloques, ¿cierto? A mí el que me sirve es establecer la variable X, ¿cierto? Porque eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Y me dice que establece la variable X para un valor de X igual a 3. ¿Sí o no? Aquí está. Entonces le digo establecer X para X igual a 3. Ahí ya quedó. Si quiero comprobar que esto se está realizando, pues simplemente le voy a dar que me muestre la variable X. Seleccioné básico, mostrar número, y ahora en vez de este 0 voy a reemplazar aquí la variable X. Entonces me devuelvo a variables y selecciono la variable X. Ahí está.
Entonces, para comprobar que eso se está realizando, pues estoy mostrando la variable X al presionar el botón A. Así el ejercicio no me lo esté pidiendo. Presiono el botón A y me muestra que a X le he asignado el valor de 3. ¿Listo? Ahí ya hice esta primera parte. Hasta aquí. Luego me dice que al presionar el botón B, calcule Y igual X al cuadrado menos 3. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tengo que crear otra variable que se llame Y, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Primero me voy a variables y le doy clic en crear una variable y la voy a llamar Y. Doy clic en aceptar. Ahí ya creé mi variable. Ahora sí voy a buscar el botón B. De igual forma me voy a entrada y selecciono este bloque que dice botón A. El botón A lo cambio por B y ya tengo el botón B. Ahora sí tengo que establecer, de igual forma como lo hice para X, tengo que establecer Y. Entonces me voy a variables y le digo que establezca Y. Como lo vimos en operadores, yo los operadores lo tengo que sacar de matemáticas. Por ejemplo, estábamos acá. Mire. Aquí están los operadores aritméticos. Y eso es lo que yo necesito hacer para el ejercicio, ¿no? Yo necesito sacar los operadores aritméticos de la resta y la potencia. Entonces, el ejemplo nos dice que a Y le vamos a asignar el valor de X al cuadrado, o sea, la potencia, y luego lo voy a restar. Le voy a restar 3. Entonces, para hacer esto, yo no lo puedo escribir como lo haríamos en otros programas en otros lenguajes de programación, sino que yo tengo que hacerlo como bloques anidados, o sea, un bloque dentro de otro. Es decir, primero voy a calcular la potencia, ¿sí? Y luego voy a calcular le voy a restar el número 3. Entonces me devuelvo a MakeCode y en la parte de matemáticas selecciono este operado, el más. Listo. Miren que el más yo lo puedo cambiar por resta o por potencia. ¿Listo? Que son los dos que necesito. Yo necesito la resta y la potencia. Lo cambio por la potencia y aquí donde está el 0 tengo que poner la variable X. Entonces me voy a variables, selecciono X y la pongo ahí. Listo. Ahí ya tengo la variable X elevado a una potencia de ¿cuánto? De 2, ¿cierto? Porque eso es lo que me dice el ejercicio. Y a ese valor le tengo que restar 3. Entonces nuevamente yo esto lo tengo que anidar dentro de la operación resta. Entonces me voy a matemáticas, selecciono resta y a este número que lo tengo que agregar en esta parte de aquí le voy a restar 3. Listo. Y aquí ya la tengo completa. Lo llevo para acá. ¿Y qué dice aquí? Establecer Y igual a X al cuadrado, que es esta primera parte. Y a todo esto le resto el número 3. ¿Listo? Para comprobar que esto se ejecutó correctamente, pues me voy a básico, selecciono el bloque de mostrar número, lo arrastro debajo de Y, de establecer y aquí en vez de este 0 le voy a poner la variable Y. Me voy a variables, selecciono la variable y le pongo que Y. Ahora voy a correr todo el programa hasta ahí. Entonces,
en la microbit, que es esta parte de acá, presiono el botón A y le asigna la variable x el número 3. Luego presiono el botón B y realiza el cálculo de x al cuadrado menos 3 y me da 6, ¿cierto? Porque 3 por 3, 9, menos 3 da 6. O sea que hasta ahí el programa funciona bien. Por último me dice, luego al presionar el botón A más B, compare si x es mayor que y. Si esto es verdadero, muestra una carita feliz, pero si x es menor que y, muestra una carita triste. Listo. Entonces vamos a hacer esa parte. Nuevamente, tengo que agregar un botón. ¿En dónde? En entrada. Y selecciono este bloque al presionar el botón A. Listo. Pongámosle el B aquí. Entonces al presionar el botón A, pero no puedo presionar el botón A, sino que ahora me piden es A más B, ¿cierto? Ahí está A más B. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Una comparación de la variable X y de la variable Y. Entonces para hacer esa comparación tengo que irme a lógica. ¿Listo? Y poner un sí para comparar. ¿Listo? Para comparar dos proposiciones, ¿no? Como lo hacíamos en matemáticas. Entonces selecciono este sí y en vez de verdadero voy a comparar esas dos variables. Entonces me devuelvo a lógica y busco los ítems de comparación. Por ejemplo, seleccionamos este que dice 0 menor que 0. En vez de estos ceros, pues voy a poner las variables x y y. Y lo arrastro hasta donde dice verdadero. Luego, busco las variables x y y las ubico dentro de los números, ¿no? Miren que aquí coge y arrastra, la puedo ubicar aquí o aquí. La ubico aquí y la y la ubico en el otro lado. Entonces esa es la primera comparación, ¿cierto? Me vuelvo acá y me dice que si x es mayor que y, entonces tengo que cambiarle el sentido. Aquí x es menor que y, eso no es lo que me están pidiendo. X es mayor que y. Entonces x es mayor que y va a mostrar una carita feliz. Entonces me voy a básico para mostrar letras, caracteres o lo que sea. Y le digo que mostrar icono, porque esas caritas felices ya están predefinidas. En vez del corazón, voy a buscar una carita feliz, que es esta de aquí. Y falta otra parte, que me dice, al presionar, si esto no es, pero si x es menor que y, muestra una carita triste. Entonces voy a hacer eso. Le voy a dar clic en más. Se le quito esta. Y miren que me aparece como sombreadito aquí en esta parte, ¿cierto? O lo puedo hacer otra vez agregando un bloque de sí. Pero vamos a hacerlo así nomás. Si no, sí. Entonces vamos a agregar otra vez este bloque de comparación. Me voy a lógica. Busco el bloque de menor. Y lo incrusto en esta parte. Y luego vuelvo a comparar las dos variables, x y y. Me voy a variables, selecciono x, me voy a variables nuevamente, selecciono y, y ahora sí tengo que mostrar la carita triste. Entonces me voy a básico, mostrar icono, lo encajo después de que se cumpla esta condición y en vez del corazón le doy clic en el menú desplegable y le pongo que muestre la carita triste. Listo. Ya ahí ya he terminado el programa. Me voy al simulador. Al presionar el botón A, le asigna la variable 3. Al presionar el botón B, hace el cálculo de x al cuadrado menos 3. Y al presionar el botón A más B, me va a mostrar la carita triste, ¿cierto? Porque 6 es mayor que 3. Entonces entra esta parte de acá.
Si la variable x fuera mayor que y, pues debería demostrarme la carita triste. ¿Cómo la vieron, muchachos? Entonces la tarea es la siguiente. Dice así: realiza un programa que al presionar el botón A asigna una variable x igual a 9. ¿Listo? Ahora no es x igual a 3, sino x igual a 9. Y al presionar el botón B, calcule esta operación matemática. Entonces, al x la voy a elevar a la 3 menos x al cuadrado menos 640. ¿Listo? O sea, x a la 3 es 9 a la 3 menos 9 al cuadrado menos 640. Y toda esta operación la voy a almacenar en la variable y. ¿Ya? En esta variable y. Luego, al presionar el botón A más B, compare si x es mayor que y. Y si esto es verdadero, muestra una cadena de caracteres con x es mayor que y. ¿Listo? ¿Se acuerdan que la clase pasada mostramos el nombre? Pues aquí vamos a mostrar una cadena de caracteres que se llama x es mayor que y. Pero si no es así, o sea, si x es menor que y, que muestra una cadena de caracteres con y es mayor que x. ¿Listo? Y esa es la tarea que tienen que hacer, sencillita.